Sean todos bienvenidos a un nuevo video que se lleva a cabo para dar a conocer sobre un tema de la aplicación de la guía pragmática, la cual nos permite dar detalles más a fondo sobre la crítica literaria contemporánea. La obra en estudio El caballero inexistente del escritor Ítalo Calvino. El docente encargado del máster Roberto Gutiérrez, presentado por los estudiantes de la Universidad de El Salvador, Facultad Multidisciplinaria de Occidente, Departamento de Ciencias Sociales, Filosofía y Letras. Pineda Ramírez Aminta Osiris, Pineda Ramírez Carlos Mauricio, Pineda Ramírez José Mauricio y Santa María León Wilfredo, en la Cátedra de Teoría Literaria Contemporánea. La obra en estudio El caballero inexistente del autor Ítalo Calvino. Ítalo Calvino nació el 15 de octubre de 1923 en Santiago de Las Vegas, provincia de La Habana, Cuba, y murió el 19 de septiembre de 1985 en Siena, Italia, a los 61 años de edad. Fue un periodista muy destacado en su profesión y un escritor italiano, principalmente en la línea de cuentos y novelas. ¿Por qué digo que es italiano? Pues porque su mayoría de años los pasó en Italia y radicó la mayor parte de su vida en ese país. La obra que hoy estudiamos, El caballero inexistente, se publica en el año de 1961 y se titula El caballero inexistente, en su versión traducida por Esther Benítez Eiroa. Además, pertenece a la trilogía de los antepasados, donde un caballero del ejército de Carlomagno se convierte en una armadura vacía. Esta trilogía del autor, denominada Trilogía de los Antepasados, se encuentran obras como El Vizconde de Medido, El varón rampante y El caballero inexistente. En esta última, su tema central gira en un caballero del ejército de Carlomagno que se convierte en una armadura vacía. La obra trata acerca de un caballero que se llama Argilulfo, un paladín que se incorpora dentro de cuya reluciente una armadura que prácticamente está vacía. Este servía en el ejército francés de un aventajado que se llamaba Carlomagno. Su aparente perfección como caballero generaba antipatía entre sus allegados. Rambaldo, un valiente joven que siempre acompañaba a este, deseaba vengar en batalla de muerte de su padre, porque sentía una fuerte admiración por él. Cierto día, de camino hacia una batalla, a Argilulfo le asignan como escudero a Gurdulú, un vagabundo aparentemente loco que se suele confundir su existencia con la de dos objetos en los cuales interactúa. En esa batalla, Rambaldo consigue vengar a su padre y conoce a la joven guerrera Bradamante, de la que se enamora perdidamente, con el deseo de convertirse en su paladín. Esta acompaña a Argilulfo y Gurdulú a enterrar a todos sus muertos, mientras cada uno reflexiona de la muerte a su manera. Por su parte, tras haber conocido a muchos de esos hombres, ahora se enamora de Argilulfo más perdidamente. Durante la cena en un banquete oficial, el sombrío y escéptico joven Turrismundo acusa a Argilulfo de no merecer sus derechos como caballero, pues la supuesta virgen a quien había socorrido hacía años de unos vibrones no era tal, sino una joven que era su madre, Sofronia, para defender su honor y sus títulos. Argilulfo se marcha en busca de dicha mujer para confirmar que la virginidad de ésta permanecía intacta. Turrismundo, por su parte, para defender sus títulos y su honor,
perteneciente a la nobleza, se va en busca de la Sagrada Orden del Santo Grial para que estos reconozcan su paternidad. Bradamante busca en Argidulfo ayuda y se van tras ella. Luego de una larga travesía de Argidulfo y su escudero, pasan por Francia, Inglaterra y Marruecos en busca de ella. El paladín logra encontrar a la mujer y se la lleva a Gran Bretaña. Turrismundo, por su parte, encuentra a la Sagrada Orden, pero esto los abandona y, decepcionados de sus prácticas y costumbres, deciden ir vagabundeando sin vacilar su paternidad. En cuanto a los personajes, tenemos como principales a Agilulfo, Emo, Bertrandino de los Gibilbernos y de los otros de Corventras, que en la obra aparece como el caballero inexistente. Secundarios tenemos a Gurgulu, el fiel escudero de Agilulfo, que al igual que su dueño, él tampoco es, ya que es llamado inexistente. Este fantástico personaje se caracteriza porque asume como un camaleón la esencia de aquello que los rodea. Tenemos también al joven Rambaldo, que es un caballero que quiere convertirse en paladín para emular a los héroes legendarios que inspiraban su infancia, pero que al final abandona todo por un amor ciego e impulsivo. Las obras más conocidas del autor, en primer lugar, la trilogía Nuestros Antepasados, que como les mencionaba anteriormente consta de 3, por eso es llamada trilogía, 1952 y 1959. El Caballero Inexistente en el 1961, la colección de cuentos de las cómicas 1965, las novelas Ciudades Invisibles 1972 y Si una noche de invierno, un viajero en 1979. Los premios que el autor recibió, tenemos que recibió el premio del Comendador de la Legión de Honor, también recibió el premio Feltrinelli, el premio Viareggio y el premio Austriaco de Literatura Europea en 1976. Ahora bien, el contexto histórico, nos enfocaremos primeramente en Cuba. La Revolución Cubana ocurrió en 1959. Se inició el camino al socialismo. En el caso de la ciudad de Santiago de Cuba, fue tomada el 1 de enero de 1959 por la columna 1 del ejército rebelde, por lo que la ciudad fue declarada capital provisional de la República de Cuba y se constituyó al primer gobierno revolucionario, declarado como presidente de la República al magistrado Dr. Manuel Urruti. De ahí tenemos el país de Italia. Amintore Fanfaro ganó la victoria de la democracia cristiana en las elecciones generales de 1958 e hizo que recibiera el encargado por parte del presidente de la República de formar un nuevo gobierno. Amintore fue constituido en julio con 16 ministros democristianos y 4 socialdemócratas, basado su programa en la aplicación de reformas sociales demoradas, una fuerte inversión en educación, extensión del sistema de la seguridad social y en la aplicación de una política antimonopolística. Ahora bien, tenemos el análisis de la obra según la teoría pragmática, estructura general del análisis del texto. Como primer punto, tenemos el comentario crítico. El autor Italo Calvino escribió la obra El Caballero Inexistente, publicada en 1959, novela que se suma a la colección con de las novelas
del Vizconde de Meidado y el Barón Rampante, el cual culmina con una trilogía de representativas figuras. Se podría decir que es un árbol genealógico de una serie de antepasados de un hombre contemporáneo. El tema de la novela El Caballero Inexistente es una novela posmodernista, de las primeras de las corrientes literarias. El posmodernismo toma lo clásico como las guerras de caballería, la caballerosidad, así como el lector espera encontrar héroes, batallas como toda la novela de caballería, y se replantea un héroe inexistente. Además, presenta un toque burlesco. En todas ellas, Calvino envuelve una problemática filosófica existencial en historias ambientadas en tiempos de caballería, guerras y novelas. El protagonista de El Caballero Inexistente ya se deduce en el mismo título, igual que otros. La novela trata del personaje de Agilulfo, es el caballero de la armadura vacía, que realmente no existe, pero que puede existir sin cuerpo, solo gracias a la voluntad. Es parte del ejército de Carlos Magno, en donde también se encuentran otros personajes como el idealista Rambaldo, la hermosa Brandame y Gurdulu, quien se lleva la novela, pues es antítesis de Agilulfo, un ser que no sabe que existe. La novela trata temas como la vergüenza, el amor, la pasión, el asesinato. En la actualidad, el relato conduce al lector por su espontánea propulsión interna hacia aquello que ha sido siempre y sigue siendo mi verdadero tema narrativo. Eso se presenta en la siguiente muestra: que se me conceda no desperdiciarlos, no desperdiciar nada de lo que soy y de lo que podría ser, llevar a cabo las hazañas egregias por el ejército franco, abrazado a la fiera bradamente. Espero que no hayas gastado tus días peor, oh muerto. En cualquier caso, para ti, los datos ya han sido echados. Para mí todavía bailan en el cubilete. Yo amo, oh muerto, mi ansia, no tu paz. Esto se encuentra en la página 29. También el mecánico que se desencadena en la muerte del autor, el caballero inexistente en una imagen, una armadura que camina y que por dentro está vacía. Calvino considera que del hombre primitivo, que al ser todo uno con el universo, podría denominarse aún inexistente, por indiferenciado de la materia orgánica. Hemos llegado lentamente al hombre superficial, que siendo todo uno de los productos y de las situaciones, es inexistente, porque ya no se relaciona con lo que está a su alrededor, sino que se limita a funcionar abstractamente. La veracidad de la novela. La novela es meramente ficcional, pero son temas que pueden ocurrir en la vida real, como el hecho de que una persona sienta amor, pasión por otro ser humano. Asimismo, el ser humano puede presentar sentimientos de vergüenza con la excusa de sentirse herido y querer vengar a su progenitor o a alguien que han herido, y él considera que debe vengar por las heridas de ese ser amado. Ahora bien, tenemos la crítica de las ideas principales, y tenemos que la crítica de las ideas principales sobre la novela El Caballero Inexistente tiene un acercamiento de la libertad, y al mismo tiempo la verdadera vida es en el imprescindible juego de interrogaciones, y que las respuestas suscitadas están en el lector.
También tenemos que por esto se detalla que puede ser vista como un árbol genealógico. Esto debido a que los antepasados del hombre contemporáneo ya tienen como un rostro oculto o algún rastro de las personas que pueden tener alrededor. Además tenemos que se refleja el espeso muro que impide ver las contradicciones de una sociedad. Ahora bien, tenemos el título. El Caballero Inexistente forma parte de una trilogía como nuestro antepasado, junto con el Vizconde de Mediado y el Barón Rampante. Menciona al autor que han hecho o han querido hacer una trilogía dentro del relato y que cuenta experiencias sobre cómo realizarse, cómo son los seres humanos, en donde el Caballero Inexistente representa la imagen de la conquista del ser y en el Vizconde de Mediado, que tiene la aspiración de una plenitud que está por encima de las mutilaciones impuestas por la sociedad, y en el Barón Rampante, que es una vía hacia la plenitud no individualista. Y ahora tenemos el enfoque, objetivos y subjetivos. El enfoque de subjetividad se determina como un grado real, ya que está relacionado con el narrador, por el motivo en que la obra tiene un entendimiento con el acto de la escritura como el espacio que se ha agotado, por medio del cual se puede medir que por la historia del Caballero Inexistente. Y por último tenemos la clase del discurso. La clase del discurso que posee la novela El Caballero Inexistente de Italo Calvino, tiene como motivo como destacar, ya que es una narrativa en donde radica en una narración moderada, esto de una manera en la que se añade lo ficcional, dando que se cuenta como una buena estructura cronológica, y que esta posee no es tan vaga la historia, y no es tan llana tampoco, y es lineal. Asimismo tenemos que revela el pasado y el futuro en los momentos adecuados, a lo que se enfatiza que interviene la voz del narrador. La novela El Caballero Inexistente es considerada dentro de la narrativa, específicamente del subgénero novela, en donde esta puede estar basada en hechos reales o ficticios que tienen una trama que puede estar protagonizada por un grupo de personajes y el argumento es relativamente sencillo. Por esta razón, pues es considerada del género narrativo. La coherencia global y parcial del texto. Recordemos que la coherencia global depende del orden de las ideas, si las ideas son claras y breves y se entiende a primera mano el texto. En la obra se utiliza la técnica del desorden cronológico, pues en la novela el escritor nos presenta saltos en el tiempo, ya que esta vaga del presente al pasado, del pasado al futuro, y así sucesivamente en cada uno de los capítulos. En unos comienza con el presente, por ejemplo en el momento que se estaba escribiendo la novela, y después nos llevaba al futuro para poder recordar algo de la historia, cambiándonos drásticamente lo que es el tiempo narrativo. En cuanto a la coherencia parcial, se puede observar un orden estilístico que refleja muy bien el orden canónico de la oración. El tipo de registro y el léxico utilizado. El léxico utilizado por Italo Calvino es considerado como un lenguaje súper formal, pues es ejemplificado con palabras y sinónimos del país de Italia, que en ocasiones nos deja confundidos, pero se podría catalogar como un lenguaje culto y bastante formal, y lo podemos evidenciar en la siguiente muestra. Perdóneme, señor oficial, al vernos dar vueltas por aquí y por allá, ¿cuándo va a llegar el relevo?
Me han dejado plantado que hace más de 3 horas. Era una centinela que se apoyaba en la lanza como si tuviera mal de estómago. Esto lo podemos encontrar en la página 11. Y por último tenemos extranjerismos utilizados, ya que el autor deja a un lado los eufemismos y los tecnicismos. Tenemos Murish en la página 25, Argalit en la página 56 y el extranjerismo Usuf en la página 61. Ahora bien, tenemos las figuras estilísticas, en las cuales es la forma como se forma en el lenguaje dentro de un texto oral o escrito, en el cual es clave a la hora de cumplir de forma efectiva con su propósito. En tal sentido, las figuras estilísticas son aquellas modificaciones realizadas al lenguaje para proporcionar belleza al discurso, fuerza y variedad, y logrando así transmitir el mensaje con fuerza, de manera que las figuras permiten demostrar el contenido de una forma más obvia y común, existiendo distintos tipos de figuras estilísticas o retóricas, y cada una puede cumplir una variedad de funciones dependiendo de cómo sea empleada el discurso. Ahora bien, como primera figura estilística tenemos la anáfora, en la cual la anáfora se asocia a la represión de las palabras, recurso destinado a aumentar la potencia expresiva de su mensaje. Se trata en todos los casos de la figura estilística de un elemento estético, cuya intención primera es la de generar una sensación de ritmo y sonoridad en el lector. Y tenemos la siguiente muestra. Está vivo, pero es presa del amor del grill hasta el extremo de que ya no tiene necesidad de comer, ni de moverse, ni de hacer sus necesidades, ni casi de respirar. No ve ni siente. Esto lo encontramos en la página 54. Ahora bien, tenemos la numeración, en la cual consiste en la suma o acumulación de elementos lingüísticos y por medio de la coordinación de conjunciones o bien por juxtaposición. Y tenemos el siguiente ejemplo. Entonces se ponía a contar hojas, piedras, lanzas, pinas, cualquier cosa que tuviera delante. Eso lo encontramos en la página 14. Asimismo tenemos el accidentón, en el cual reside en la omisión deliberada de una conjunción coordinante entre dos unidades que destinan referentes diferentes, desempeñando la misma función semántica y sintáctica, y esta es lo mismo nivel de la jerarquía sintáctica. Y tenemos la siguiente muestra, en la cual dice: era decisivo el grado y la intensidad del insulto, porque según que fuera o fuesen ofensa mortal, sangrienta, insostenible, media o leve, se exigían distintas represiones o incluso odios implacables que transmitían a las descendentes. Eso lo encontramos en la página 21. Asimismo tenemos el siguiente apartado, en el cual son las peculiaridades de los elementos de la comunicación en el texto, es decir, el emisor, el receptor, el canal, entre otros. En el cual tenemos que en el emisor, en la novela del Caballero Inexistente, el emisor es el narrador homodigético, ya que el narrador es parte de la misma historia, debido a que el narrador resulta ser la misma monja encerrada en un convento llamada Sor Teodora, religiosa de la Orden de San Juan Colombiano, quien domina toda la situación debido a que escribe la novela en un convento, siendo la base de una reconstrucción de manuscritos que tiene en su poder. Igualmente, el propio autor justifica la aparición de toda la trilogía de un yo narrador como la necesidad de contrarrestar la frialdad de la narración objetiva. El hecho de ser una monja se representaba a un nuevo juego de contrastes. También tenemos al receptor, en el cual en la novela de Italo Calvino se determina que el lector es el receptor, debido a que es quien recibe y modifica el mensaje que trata de transmitir el escritor. También tenemos el mensaje, en el cual en la novela El Caballero Inexistente, el mensaje que nos trata de transmitir el autor es la represión de un espeso muro que impedía ver las contradicciones de la misma sociedad italiana,
que había llegado al bienestar deseado en la posguerra y se resignaba ante los modelos de la vida que estaban separando gradualmente de los ideales que había inspirado a su generación. También tenemos en el canal en el cual el elemento comunicativo del canal por el cual se transmite y se recibe el mensaje de la novela El Caballero Inexistente es la obra, ya sea por medio del formato físico o digital. Asimismo, también tenemos el código, en el cual, en el marco de los elementos de la comunicación, se forma un código al lenguaje o la encriptación en la que se retransmite el mensaje de un emisor al receptor. Asimismo, el código es preciso para así el proceso comunicativo se lleva a cabo con efectividad, ya que el emisor y el receptor deben de manejar el mismo código, en el cual El Caballero Inexistente de Italo Calvino utiliza el mismo código, es decir, el idioma, durante toda la novela, y esto se puede ver demostrado, se puede ver toda la obra. Ahora bien, tenemos la adecuación del texto a la situación comunicativa, en el cual se considera que el emisor elabora mensajes relacionados en donde el caballero inexistente, que se podría pensar que la armadura funciona como una máscara o tal vez como un disfraz, pero la armadura es representada como una sensación de vacío, de futilidad y irrealidad. Según Calvino, la armadura transmite el mensaje del hombre primitivo que, al ser todo con el universo mismo, puede dominarse a un inexistente por indiferencia de la materia orgánica, llegando lentamente al hombre artificial. De igual forma, trata de dar un mensaje en el cual refleja un muro que frenaba a observaciones de las contradicciones de una sociedad. Ahora bien, tenemos los hallazgos, en donde la novela trata acerca de algunos personajes de la nobleza durante la época de Carlomagno. No obstante, no es una novela histórica, sino una novela fantástica, así como la describe el autor. El personaje del caballero inexistente llamado Agrilulfo es un hombre con una expresión de una impresionante armadura, blanca y perfecta. Sin embargo, dentro de la armadura no se encuentra nadie, de allí el nombre del inexistente. Una armadura de donde sale una voz metálica proveniente pero en donde no hay un cuerpo. Se podría pensar que la armadura funciona como una máscara o tal vez como un disfraz, pero aquí se trata de algo diferente. La armadura se ha convertido en la personalidad de Agrilulfo, y dentro de la armadura hay una sensación de vacío, de futilidad y de irrealidad. La disposición que se desencadena en la mente del autor de la novela El Caballero Inexistente es una imagen, ya que una armadura que anda y que por dentro esté vacía, según el propio Calvino, es un hombre primitivo que, al ser todo uno con el universo, podría dominarse un inexistente, por indiferenciado a la materia orgánica, que se ha llegado lentamente al hombre artificial, que sigue siendo un todo con los productos y las situaciones inexistentes, por lo que no se relaciona con lo que está alrededor, que se limita a funcionar abstractamente. De igual forma, el caballero inexistente considera el carácter simbólico de la obra puede llevar en muchos casos a que se extraigan segundos o terceros significados o más o menos acertados. Por último, tenemos las conclusiones, en la cual esta novela forma parte de una trilogía de Italo Calvino dominada en nuestros antepasados, integrado por el Vizconde de Mandial, el Barón Rampante y desde luego el Caballero Inexistente. Se observa la evolución de sus iniciales intenciones neorrealistas al posmodernismo, que evidencia el rompimiento del individualismo a un mundo de clichés y conductas preestablecidas. El escritor Italo Calvino, en la novela El Caballero Inexistente, posee una estructura cronológica y no lineal, determinan pasado y futuro en determinados momentos que son acertados. Asimismo, la novela es ficción, pero sin acontecimientos que pueden suceder en la vida real, como un ser humano tenga sentimientos por sentir el amor, la pasión y la venganza. De igual forma, el escritor hace un uso bastante formal del lenguaje, ya que sus palabras y sus ideas son claras. Sin embargo, este hace uso de
de un sinfín de usos del tiempo, yendo del pasado al futuro, al presente, y esto de una u otra forma hace que pierda la línea progresiva. Esto lo comenta Valdés 2013 y hace énfasis a que su análisis es bastante difícil y rebuscado. En cuanto a la estructura estética del texto, se considera bastante disfuncional, ya que los diálogos y los párrafos suelen estar muy sobrecargados y unidos entre sí. Esto ha sido todo de nuestra parte. Muchas gracias por escucharnos y tengan un buen día.